Estás escuchando Castillón Confidencial. Está aquí este espacio libre de información confidencial. Gracias por estar ahí, por ayudarnos a través de iVoox y de vuestras donaciones, por apuntaros, sumaros a la familia del canal de YouTube. Suscribíos, todo eso nos hace mantenernos libres de subvenciones públicas, que ni un euro de sus bolsillos tenga que ir de dinero público a ningún medio de comunicación. Ese sería el objetivo y nos gastamos cientos. Bienvenidos amigos de Gran Vía Radio Barcelona, de BOM Radio Benidorm, de Radio Montaña Leonesa, a los digitales que replican este espacio, H50, el Catalán, el Cierre, y gracias por seguir ahí. Les voy a dar un teléfono, teléfono muy sencillo, es un WhatsApp para que dejen en buzón de voz lo que quieran, opiniones, consultas, preguntas, lo escuchamos todo. 649-532-435. 649-532-435. Estaremos encantados de escucharles. Tenemos mucha información confidencial que explicarles. Empezamos. Castillón Confidencial. Sanidad Española rechaza financiar 50 medicamentos para enfermedades graves y sin alternativa similar en el mercado. ¿Por qué? Porque son caros. Eso ha dicho Carolina Darias, que no se olviden los votantes de Canarias, porque digo es su candidata del PSOE, que no quiere financiar 50 medicamentos sin alternativa porque dice que no hay dinero. Algunos de ellos, es cierto, cuestan hasta 30.000 euros al mes, pero salvan vidas. Y si comparas con el resto de países cercanos, España está a la cola de Europa en financiación de nuevos medicamentos. Alemania sufraga el 92% de los medicamentos de este tipo. Italia el casi 80%. Reino Unido se acerca al 70%. Francia al 66%. Aquí estamos sobre el 50%. Pero al fin la presión de un diputado tozudo que no para de hacer preguntas al gobierno, lleva más de 1.500, ha logrado salvar vidas en este país. Pablo Cambronero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas, Albert. Pues encantado, como siempre, de estar contigo. Enhorabuena. Enhorabuena, lo que has hecho es un milagro. En tu constante pregunta al gobierno para aclarar conceptos y cómo se malgasta el dinero público, le expusiste una lista de medicamentos que no entendías por qué no se financiaban. Uno de ellos es el Tuquisa. ¿Qué es este medicamento? Cuéntame. Bueno, pues sí, la verdad que estoy feliz, no lo puedo negar, estoy muy feliz. Además, las asociaciones de pacientes y enfermas directamente la verdad que me han escrito y es muy emocionante. Bueno, pues este medicamento que ayer se decidió que se financiaba por fin por Sanidad es un medicamento que trata el cáncer de mama de tipo HER2 positivo. Es un cáncer de mama que desgraciadamente en mi familia hemos sufrido y que es extremadamente agresivo. Extremadamente agresivo, ha costado muchísimas vidas y sigue costando vidas. ¿Qué pasa? Que bueno, este medicamento era un medicamento que no estaba financiado. Y pues solicité inmediatamente la financiación, pregunté por él en 3 ocasiones. La verdad que con este he insistido mucho, porque además no entendía, había dado cuenta de que el coste no era tan excesivo. Claro. Y bueno, siempre se me contestaba lo mismo, se me contestaba que no se financiaba por racionalización del gasto público, lo cual todavía dime ¿cuál era el coste? Una persona que tenga esta variedad con metástasis de cáncer de mama y quisiera pagarlo en privado, ¿cuánto se gastaba? No sé si al mes o al año. Bueno, pues concretamente podríamos estar hablando en torno a unos 40-50.000 euros anuales. Al año, que eso es una barbaridad. Hay muchas familias que no podrían gastar, la mayoría no acceden a él, claro. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas de las pacientes pues empezaban con la quimioterapia y los tratamientos que ya están aprobados, y algunas de ellas, pues desgraciadamente, las hemos perdido y han perdido su vida. Este medicamento es muy efectivo.
hay que decirlo. Además, reduce las posibilidades de extensión de este cáncer más de lo previsto hasta ahora. Y la verdad que la financiación, junto a otros medicamentos, Albert, porque tengo que decirte que seguimos de buenas noticias en ese sentido. De los 58 que he presentado y que voy a seguir presentando, cuidado, no voy a dejar de hacerlo, se han financiado otros 3 de esa lista. Concretamente acabo de compartir uno ahora mismo, que es el que trata la leucemia mieloide aguda, una enfermedad terrible, y que además este es incluso sustitutivo de la mitad de los tratamientos que existen, y que es muchísimo más efectivo, hasta un 60% más efectivo, lo cual es una noticia para mí brutal y para los pacientes. La verdad que no puedo evitar estar feliz por esto. Es increíble, es maravilloso, pero a la vez es muy triste. Es decir, que un diputado como tú, que no estás en ningún partido, en el grupo mixto, ahí solito, en arriba del todo, en el rincón del Congreso, no pare a través de redes sociales y del gobierno de preguntar, y consigas eso. Esto es como decir que el resto de partidos están mirando al cielo, ¿no? ¿Dónde están? Oposición y gobierno, ¿dónde? Claro. La verdad que es una pena que no se utilice todos los instrumentos que tiene el poder legislativo por los partidos políticos, porque muchas veces están enfrascados en sus luchas internas y externas y pierden un poquito la noción de lo que es efectivo y lo que no. Pero evidentemente, pero Pablo, ¿para qué sirve un diputado? ¿Para qué sirve un diputado si no es para esto, no? Ese fue mi objetivo desde que me fui de Ciudadanos. Yo he querido ser útil a la gente que la verdad que me ha tratado súper bien y que me ha mandado muchísimas cosas. En unas cosas se consigue a través de la presión y en otras muchísimas no, desgraciadamente, pero por lo menos intentas ayudar a la gente, que a fin de cuentas el Poder Legislativo es un poquito esto. Yo represento a todos los ciudadanos españoles, igual que los 349 diputados restantes, y creo que nos debemos a ello. Claro. No voy a hablar de idealismo, yo te hablo de lo que intento hacer día a día. No es fácil, es muy difícil, como tú sabes, no me lo están poniendo fácil, pero cuando consigues una noticia de estas ya creo que se ha justificado toda la legislatura. ¿Cómo puede, y es la última pregunta, cómo puede justificar un gobierno gastarse 18 millones en campañas de publicidad de Irene Montero, gastarse 91 millones en Falcons y mantenimiento del avión del presidente y después racanear 50.000 al año de un medicamento? Pues imagínate, Albert, vamos a hacer un cálculo por encima, la cantidad de vidas que se pueden llegar a salvar, tanto por porcentaje de efectividad de los medicamentos como en el gasto terrible que están ejecutando, además inoperativo total, gasto de postureo, gasto absurdo que están ejecutando. Es que no lo pueden justificar, de hecho ya creo que ni lo intentan, porque es incluso insidioso y creo que debería ser hasta insultante para la ciudadanía. Y una de las labores que también quiero transmitir a través de lo que estoy haciendo en el Congreso es que la gente conozca realmente lo que está pasando con su dinero y lo que no está pasando con su dinero y debería pasar. Ese es mi objetivo. Mi querido Pablo Cambronero, enhorabuena, diputado, a seguir haciendo el bien, salvando vidas desde tu único escaño en el Congreso. Un abrazo, cuídate. Muchísimas gracias, Albert, y enhorabuena a ti también porque me ayudáis mucho. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Dos presos muertos por sobredosis en cárceles españolas. La droga no solo entra, sino se mezcla con medicamentos. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. No reparamos en un titular de hace apenas un día que dice: 2 presos muertos por sobredosis en Campos del Río en una semana. Cóctel de drogas y ansiolíticos. Un titular que, si no pusiera la palabra preso, sería brutal, tremendo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras cárceles? En este caso, en la cárcel de Murcia 2. Pues que los presos son enfermos
y muchos de ellos se les receta medicación que mezclan con cocaína, con heroína, con marihuana, que consiguen del exterior. Estos 2 presos sencillamente no habían dejado las drogas cuando entraron en la cárcel. Incluso se dan casos de que se venden entre ellos estos fármacos. Ser enfermo, estar enfermo dentro de la cárcel, ser drogodependiente, es un verdadero chollo, porque te supone también un cierto dinerillo. Ten en cuenta que hay que recetarles a estas personas dependientes Transilium, Lorazepam, Quetiapina, Suboxone, en definitiva, con efectos similares, medicamentos con efectos similares a las drogas. Es el otro extremo de la sociedad al que nadie hace caso. Pero al lado de ellos están los grandes olvidados, los funcionarios que están siempre olvidados. ¿Qué han sido siempre olvidados? Los funcionarios de prisiones. Todavía es increíble, pero es así. No son agentes de autoridad, no tienen reconocido el carácter de agentes de autoridad. Necesitan más medios, y lo dicen todos los sindicatos, más medios y más personal. Son el abandono de la administración, un sector al que nadie hace caso. Parece que se avergüenza nuestra administración al mezclarse o hablar de ellos. Y se necesita una reforma, tanto a nivel legal como a nivel de modelo carcelario en España. Como vemos, y repito, sencillamente acabo de leer un titular, las cárceles son un nido donde se venden drogas. Las cárceles en España son en muchos casos verdaderos paraísos para delincuentes desde las cuales siguen ejerciendo acciones delictivas. Estoy hablando de las mafias o de las bandas. Por tanto, el modelo carcelario debe cambiar. Y, sobre todo, una legislación que proteja muchísimo más a los funcionarios de prisiones, aparte de dotarles de más medios y más personal. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Política siendo útil. Qué importante lo que nos contaba al inicio Cambronero, provocar la financiación de medicamentos contra el cáncer dando la vara a través de redes sociales. Bueno, pues ya lleva 3. La política, si no es útil, no es política. Miguel Ángel Lezcano, vicealcalde de Alcalá de Henares, ¿cómo estás? Hola, pues aquí un poquito liado con todo el tema electoral y el ayuntamiento y todas estas cositas. Oye, tú has sido y eres y serás guardia civil toda tu vida. Ha ocurrido algo que a mí me cuesta entender. Y me refiero, recordáis en verano pasado, cantidad de gente decía haber sufrido un pinchazo de sumisión química en una fiesta de pueblo o en una discoteca. Hablo de gente que iba a una sala de fiestas, la mayoría chicas, pero hay algún chico y decían, no, es que alguien me pinchó, me inyectó algo en la sangre y yo me sentí mareada. Bien, se investigaron decenas de casos en toda España, la mayoría en Baleares. Pues ha habido un resultado final de esa investigación del Instituto de Medicina Legal de Policía Nacional y de tu gente, la Guardia Civil, que determina que ni un solo caso se ha demostrado.
Ni uno. Es más, el primero de ellos, que fue un chico de 17 años de Mallorca, decía que le habían pinchado en una discoteca y se había mareado. Las cámaras del exterior demostraron que ni había entrado en la discoteca. El motivo por el que mintió ya lo desconozco. Pero puede ser que los medios de comunicación, Miguel Ángel, divulgando una información sin parar durante todo un verano, que sabes que hay menos noticias, acabemos creando psicosis y otros crean en esa psicosis y se sientan víctimas de algo que no existe. ¿Esto puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Vamos a ver, lo que sí que existe, y existe realmente, es la burundanga, y es o lo que son el clásico pinchazo que hablan ahora, que al final no son drogas que se iban utilizando ahora. Son drogas que se iban utilizando mucho. Yo me acuerdo en 2009 en San Andrés de la Barca dimos un curso ya de secuestros express, y esto se iba utilizando para los secuestros express en Hispanoamérica desde hace muchísimo tiempo. Está también aquí en España. Lo que sí deberíamos los medios, o por mucho los medios o las fuerzas de seguridad ya lo hacen, es dar más charlas, más educación en los colegios del peligro que tienen los jóvenes, porque los jóvenes parece que no, pero todo esto como les pilla muy lejano. Es un poco, lo pongo en símil a los fondos europeos. Parecía que Europa estaba muy lejos hasta que nos afecta. Y muchas veces en esas actitudes de algunos jóvenes se ha utilizado como disculpa para, cuando cometen un grave error, buscar esa excusa en casa. Cuando llega la hora del análisis, se detecta claramente si ha sido drogado o no. Y eso lo determinan, por supuesto, a través de los análisis químicos. Luego no es tan fácil, porque cuando alguien se usa, por ejemplo, burundanga con él, hay que actuar rapidísimamente, pero muy rápido. Si no se diluye, me dicen, ¿no? Y no lo nota un análisis. Los propios hospitales tienen unos protocolos que en el momento en el que puede haber habido una agresión, el propio hospital abre ese protocolo. Por lo tanto, analiza claramente si existen sustancias estupefacientes, si existe alcohol, incluso si tiene que mandar para el análisis si se ha usado burundanga. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, pues automáticamente se manda a un sitio muy específico para lo que es el análisis de la burundanga. Pero tiene que ser todo, digamos, con unos protocolos rápidos. ¿Cuál es el problema? Que cuando puede pasar de verdad y quiere hacerse el análisis, pues posiblemente ya no esté. Ya no esté, y entonces no puedas demostrarlo. Incluso cuando no es verdad y se usa, pues luego si se activa el protocolo se demuestra que no. Este es un tema muy complicado que no es tan fácil de definir, y sí que yo creo que habría que crear menos alarma, pero sí más educación al respecto, sobre todo en los adolescentes, que están en un momento muy complicado y en el que todo vale. Y como yo siempre he dicho, y vuelvo a meter mi cuña publicitaria, la ley del menor hay que reformarla ya. Sin duda. Nacho Fuster Fabra, abogado, profesor, ¿cómo está? Ahí vamos, escuchando a Lezcano y compartiendo todas y cada una de sus palabras, porque entiendo que es lo más razonable y lógico, que es lo único que no tiene este gobierno. Ya estás metiendo la cuñita, de verdad, ¿cómo eres? No, pero es que es verdad, hay que reformar una ley muy importante. Aquí se dedican a hacer leyes que se solapan con el BOE y que no se sabe cuál es la primera que tiene que ser aplicada, y luego algo tan importante como la ley penal del menor no se reforma. Y luego educación, que es fundamental, y sobre todo para evitar este problema que va a ir en aumento, no va a ser algo residual. Señores, tengo la historia de otro presunto estafador, y yo os pido consejo a los dos, porque es que este me duele especialmente. El gobierno de Ucrania, Zelensky, le puso una medalla por ser uno de los primeros extranjeros en luchar en Ucrania y resultar heridos en la batalla. Y era español. Qué orgullo para España, ¿verdad? Que le ponga una medalla, la primera que puso a un militar extranjero en la guerra, en la invasión de Rusia a Ucrania. Este fue el momento de la imposición de la medalla.
hero of Ukraine. І самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, постановляю наградити орденом за мужність 3-го ступеня Luceno Carmona Juana Manuel. Con el uniforme de soldado de Ucrania y bandera española recibió la medalla de manos de un coronel del ejército. Bueno, hasta el punto fue importante la presencia de este militar español en la guerra de Ucrania como voluntario, que cuando resultó herido se fue al hospital de Odessa y le fue a visitar Zelensky. Y se hizo un selfie con Zelensky que colgó en redes sociales. A partir de ahí, le entrevistaron muchos medios de comunicación españoles, al que más acudió 4 de Mediaset. Programa Todo es Mentira, Risto Mejide. Aquí nos quejamos porque somos unos putos privilegiados. Nos sentamos ahí en una silla y nos reímos y pasamos 2 horas buenas o intentamos hacerlas pasar bien durante 2 horas al día. Eso a mí me parece un privilegio, que encima te paguen por eso. Tú te tienes que ir a Ucrania, matas gente y te intentan matar a ti. O sea, es que vamos. Me voy a Ucrania, salvo gente y me intentan matar a mí. Bien. Pero por el camino digamos que no vas con una rosa, eso es lo que quería decir. Y eso a mí me parece encomiable, pero me hace pensar también en qué nos quejamos nosotros, ¿no? En qué nos quejamos cuando estamos aquí en un programa de televisión, sinceramente. Soy consciente que la gente en su casa pues se habrá hinchado a llorar, se habrá hinchado a reír por lo payaso que soy, pero luego apagan la tele cuando acabe el programa y se van a tomar una cerveza o se van al centro comercial a comprar ropa. Soy consciente. Y no la puedes culpar por ello tampoco. No podemos estar. No. La vida sería insoportable. Soy realista. No puedo juzgar esos comportamientos. Claro. Yo juzgo a las personas que sí pueden hacer algo. Y no lo hacen. A esas sí les juzgo. Bueno, este que escuchan tan solidario, este que señala a los que podrían hacer algo y no lo hacen, se llama Juan Manuel Luceno Carmona y se inventó todo. Decía ser legionario. En la Legión no tienen constancia de que haya sido cabo de la Legión nunca, al menos en los últimos 10 años. Decía haber resultado herido de un mortero de artillería. Las heridas no son compatibles con ello, sí lo son por haber manipulado mal lo que llaman un iniciador de un explosivo, es decir, un detonador. Decía tener una unidad que él dirigía en Ucrania. No es cierto, él se metió en la guerra, que por cierto provocó más de un disgusto, porque a los soldados donde se encontraba en la línea de fuego, hacía fotografías, las subía a Instagram y a las pocas horas les bombardeaba Rusia, de manera que no querían ni verlo los soldados ucranianos a su lado. Pero gracias a todo esto que les digo que decía, Juan Manuel recibió miles de euros de España y de Ucrania. Miles de euros. Decía que los necesitaba para ropa y material técnico. Primero para ir a Kiev. Una familia, un matrimonio español, le pagó el viaje a Kiev. Cuando el matrimonio empezó a preguntar, oye, ¿qué has hecho con el dinero?, les bloqueó en redes. Luego pidió 2.500 euros, ya estando en Kiev, y 1.000 sin parar, ahora 1.000 para esto, 1.000 para lo otro. En un momento dice, dadme lo que podáis para comprar un 4x4, todo a través de redes sociales. Como le pasó con el matrimonio, cuando alguien quería preguntar más de la cuenta, le bloqueaba. Ucranianos allí también le dieron dinero porque, hombre, un español que lucha por nuestro país, ¿cómo no le voy a ayudar? Nunca llegó ese dinero a esa unidad militar en la que él participó puntualmente. Nunca nadie confirmó su versión de heridas. Zelensky cayó en la trampa, muchos españoles y ucranianos también. Y a día de hoy, cuando ya se ha desvelado el pastel, hasta conocemos que, según el boletín oficial del Estado, fue indultado por un tribunal militar
porque había sido condenado a 8 meses de prisión por un delito de deslealtad. Señores, a día de hoy el tal Juan Manuel Lucena Carmona ha bloqueado como privadas todas sus redes sociales. Si alguien le apoyó económicamente, que se olvide. Y ahora entiendo por qué el programa de Risto se llama Todo es mentira. Nacho, hemos vivido algunas de estas tú y yo. Pues sí, Albert, algunas de estas hemos vivido, y lo mejor de todo es que hace mucho daño a una institución, a algo tan representativo como el ejército, ¿no? Que haya mentido. Y te doy un dato: el delito de deslealtad que le han imputado es precisamente por mentir al ejército, por no haber sido lo suficientemente recto y ser lo suficientemente sincero. Ese delito fue en 2002, es decir, claro, pero es que ese delito ya media vida. Claro, pero es que eso te da un preludio, te da un indicador de que este hombre es un auténtico profesional del engaño. Y lo que se ha valido ha sido del sufrimiento de los demás, que todavía tiene mucho más importancia, y yo creo que mucha más gravedad. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Pues que efectivamente, a poco que vemos un poco de solidaridad y que creemos que podemos ayudar, viene un aprovechado, como puede ser este personaje, y lo que hace es lucrarse y luego desaparecer. La pregunta es: ¿qué harán estas personas que le han dado todo ese dinero? ¿Qué harán para perseguirle y para reclamarle que efectivamente cumpla con sus responsabilidades? Lezcano, ¿cómo te has quedado al conocer esta historia? La ha publicado solo El Español y este programa. Cuéntame. Pues bueno, pues esto viene un poco... No, a mí no me pilla de sorpresa por una sencilla razón, por la tendencia que hay siempre a aprovecharse de la necesidad de otras personas. Y lo de este señor, bueno, pues es algo de alguien indigno que se ha dedicado al dolor, al sufrimiento, pues sacarle rédito. Porque además yo me pongo en su lugar, Lezcano, y ves que Zelensky viene a la cama y se hace un selfie contigo, y ves que te ponen una medalla. No hay ningún momento en el que la conciencia dice: para esto que se te va de las manos, ¿sabes? Nada, olvídate. Cuando este tipo de personas llegan a este punto de aprovecharse del dolor y el sufrimiento, y ten en cuenta que estamos hablando de una guerra donde hay una desesperación brutal, y cualquier ayuda para el que lo está sufriendo es ver el cielo, ¿no? Por lo tanto, no hay conciencia ahí no hay conciencia, igual nada. Que en muchísimas guerras, pues existe también el mercenario, que es todo lo contrario, que cobra por la guerra y no quiere salir en ningún sitio. O sea, tú has estado en guerra, en situación de guerra. ¿Dónde estuviste? Recuérdame. Yo estuve en el cuartel general de Ilitsa, en Sarajevo, en la guerra de Bosnia. Y había un poco de todo. Había gente mercenaria que se había lucrado de las guerras, que existe. Había empresas que viven de la reconstrucción, que también existe. Yeah. Había empresas o gente que para buscar la paz, pues al final tiraban de ellos los propios ganadores para llegar a ese reencuentro. Las guerras son muy difíciles. Es muy difícil buscar un culpable. Este tipo de personas, pues lo único que son unos sinvergüenzas. Y lo que sí me preocupa es un poco, lo máximo que me preocupa es lo que tú has dicho, lo del tema de todo es mentira, porque algunos tenemos que sufrir a periodistas, y lo digo así de claro, igual que vosotros como periodistas tenéis que sufrir también presiones por otros sitios. Algunos tenemos que sufrir periodistas, como yo he tenido que sufrir durante mucho tiempo, periodistas los cuales, y te hablo de estas últimas elecciones, a mí han llegado a decir que yo he sido fichado por todos los partidos del mundo hasta que vieron que salía por Ciudadanos, y son periodistas a los cuales yo en redes le decía: pero no tenéis un mínimo de dignidad de contrastar la noticia, mi teléfono es este, llamadme, y además que me conoce alguno, y ni siquiera contrastan las noticias. Ese es el verdadero problema, que ahora mismo cualquier medio de comunicación puede decir lo que le dé la gana, y otros medios no pueden decir lo que realmente es la verdad. Y eso es lo realmente preocupante. Bueno, lo que
Pero para eso están los tribunales. Aquí el problema, Nacho, es que las mentiras que han podido decir sobre Lezcano, de aquí que lo juzguen, vaya, se llegue a una cara a cara, que, vamos, han pasado 2 años, ¿no? No, y sobre todo, Albert, es una teoría diabólica, totalmente diabólica la que tenemos en ese aspecto con Lezcano. Y es que, claro, cuando pueda llegar el periodista, la libertad de información está por encima de todo. Y el argumento puede ser muy fácil, que es, no, es que yo tengo una fuente contrastada, porque tengo una fuente que no hace falta decir quién es, pero digo que tengo una fuente que me ha confirmado esto. Ya está. Sí, además acabamos de arreglar el problema, salvo que sea algo salvajemente demostrable. Con decir tengo una fuente que me ha dicho, y con que el periodista, que últimamente ya lo veremos, porque hay muchos comunicadores que lo hacen así, Albert, y tú lo conoces. Sí. Según fuentes, según me dicen, parece ser, se oye, se dice, se rumorea, y a partir de ese momento el juzgado lo coge con papel de fumar y dice, bueno, que este señor no lo dice por boca propia, lo dice porque lee, ha visto o cree o considera que tiene una fuente que comenta esto. Ya está. Y lo ha contrastado, ¿eh? Ya está. Te dice, fuentes del partido y ya está. Y se acabó. Tremendo, señores. Me voy a tomar un vichy contrastado, eso sí, un buen vichy, con hielo, con gas, con energía. El vichy en Alcalá de Henares está más bueno. El otro día que estuve por ahí con Lezcano, allí es que todo sabe mejor. Es maravilloso. Vichy catalán, que no le falte en su casa, en su empresa, en su nevera. Disfrute de la... Ahora que ya se va acabando la jornada, qué mejor que combatir la acidez de estómago, que hidratarse adecuadamente para estar bien. Vichy catalán, agua buena, posiblemente la mejor agua del mundo. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Saben que estamos en todas las plataformas y especialmente en iVoox, y ahí nos gustaría que se sumaran a los fans que han querido colaborar con el programa. Bueno, son un grupito pequeño, pero son amigos que cuanto menos ofrecen algunos euros para que esto continúe. Gracias a Junahu, a Cristina Esteve Martínez, Francisco Javier Luna, María del Valle, José Gracia, Vicente Castillo, Choni Valle, Ana María, Javier León, Paquito Vicente, Virginia. Gracias a todos, porque gracias a vuestras donaciones cada mes, a partir de 10 euros, 9,99, lo que queráis, tenéis contenido exclusivo cada jueves, una información no publicada en el podcast general exclusiva para fans. Si quiere sumarse, solo tiene que ir a iVoox, al espacio de Castellón Confidencial, y sumarse. Gracias, porque hacéis posible que esto continúe. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas. Y hay
Hay algo que ha ocurrido principal. Nos gusta ocuparnos de la actualidad fuera de España porque tenemos muchos seguidores fuera de España y especialmente en Venezuela. Y acaba de ser condenada a más de 20 años de cárcel la enfermera de Hugo Chávez, tanto ella como su marido, por parte de un tribunal de justicia de Estados Unidos. David Placer es periodista venezolano afincado en España. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Gracias, Albert. ¿Quién era ella? ¿Quién es esta mujer? Bueno, Claudia Patricia Díaz Guillén era la enfermera de Hugo Chávez, quien lo medicaba, la que lo acompañaba, la que le decía qué pastilla tenía que tomar en sus viajes y también durante su última etapa de mandato presidencial. Es muy conocida, muy famosa por convertirse de la enfermera de Hugo Chávez a pasar a ser la tesorera de la nación. Es decir, un salto estrepitoso, insólito. Y su esposo, su marido, Adrián Velázquez, fue el guardaespaldas de Hugo Chávez. Así que tenían contacto directísimo con Hugo Chávez y aprovecharon esa situación, por supuesto, para generar una red de corrupción gigantesca que hoy está siendo juzgada en los Estados Unidos. Vivían en España, se escondieron aquí, ¿verdad? Vivían en España y obtuvieron, Albert, como muchos corruptos y lavadores de dinero del chavismo, la nacionalidad española. Y de hecho, ellos utilizaron ese argumento para evitar ser extraditados a los Estados Unidos. Porque, bueno, se aprovechan de ese convenio que tiene España con los países latinoamericanos, que en 2 años con residencia legal ya tienes la posibilidad rápida de obtener la nacionalidad española, y es lo que están haciendo muchos corruptos del régimen chavista, aprovechándose de esos convenios para obtener la nacionalidad española y evitar así su extradición. No lo lograron porque la Audiencia Nacional dijo que no, simplemente habían utilizado ese recurso, ese artilugio, para no ser extraditados. Ellos no hacían vida social, salían con peluca, para no ser reconocidos, porque evidentemente generan un fuerte rechazo y son conocidos por la comunidad venezolana y no querían ser vistos ni ser víctimas de escraches en la calle. Tenían mucho miedo, tienen un piso comprado muy cerca de la Audiencia Nacional. De hecho, iban a los juicios a pie, caminando. No me digas eso. Dios mío, con peluca, pisazo al lado de la Audiencia Nacional. Dice la sentencia que solo ella, más de $100 millones en sobornos pudo haber cobrado. ¿Se sabe dónde está ese dinero? Sí, en Estados Unidos tenían la mayor parte de esa cantidad. Ellos hicieron, y como muchos chavistas, se enriquecieron a través de un esquema cambiario. El chavismo prohibió la importación libre y prohibió el cambio libre de moneda, y tenían que pasar siempre por ese peaje corrupto. En un tiempo, pues precisamente fue ejercido por Claudia Patricia Díaz Guillén, por la enfermera. Entonces, cualquier empresario que quisiese cambiar bolívares, la moneda local, a dólares o a euros para importar o para hacer cualquier tipo de movimiento en Venezuela, tenía que pasar por sus manos. Allí es donde radican los sobornos, y también por este sistema perverso de control de cambio, pues se ha generado un mercado negro que, si tú tenías acceso al tipo de cambio oficial, pues era 20 veces más barato que el cambio negro, es decir, el cambio real que circulaba en la calle, con lo cual era muy fácil enriquecerse si tenías esa llave, ese acceso a Claudia Patricia Díaz Guillén. Y entonces solo los sobornos están valorados en eso, en $100 millones. Su otro socio, Alejandro Andrade, en Estados Unidos, que fue tesorero de la nación antes que ella, pues reconoció ante el gobierno de los Estados Unidos que él defraudó a la nación la cantidad, solo él, 1.000 millones, que reconocidos, 1.000 millones. Entonces, bueno, podemos decir, para darnos una dimensión del desfalco, que el presupuesto de la nación en Venezuela de este año son 11.000 millones. Solo una persona reconoce haber robado el 10%. Del presupuesto de toda la nación. Dios mío. Oye, la última pregunta, David. ¿Te han cantado ante las autoridades? ¿Han dado pistas que puedan servir a las autoridades de Estados Unidos para acabar con la dictadura de Maduro y la corrupción, o no? Bueno, eso es lo que siempre esperamos de estos casos. Quien sí lo ha hecho es su antecesor.
Alejandro Andrade y ella en juicio. Albert, por lo general estas negociaciones, aunque seguramente ya han comenzado, pues Estados Unidos, una vez sentenciados, es que luego llega a esos acuerdos de reducción de pena. Yeah. Y es lo que ha sucedido, repito, en el caso de Alejandro Andrade y de muchos otros chavistas que están en libertad en Estados Unidos relacionados con tema petrolero y también con militares de la cúpula chavista, personas que han estado en la inteligencia, en el círculo de inteligencia militar, han sido condenados en Estados Unidos, luego sus penas han sido reducidas. Y también se sospecha que el propio testaferro de Nicolás Maduro, que está apresado allí y que enfrenta ahora un juicio, pues ya hay informaciones extraoficiales que apuntan a un posible acuerdo, es decir, información a cambio de reducción de pena. La pena va a ser muy severa para ellos. La Fiscalía ya ha pedido más de 20 años. Hoy vamos a conocer la pena definitiva, pero casi todos, Albert, luego logran cierta rebaja en función de las pruebas y de la información que puedan aportar. Entiendo. David Placer, periodista venezolano aquí en España, gracias por tu información certera siempre. Un abrazo fuerte. Gracias, Alberto. Un saludo. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Castellón Confidencial. Vivienda como arma electoral, prometiendo lo que no tiene, viviendas, millones, es la propaganda en estado puro. El comentario va por ahí, el de nuestro diputado del Grupo Mixto, Carlos García Danero. Hola, Albert. Ahora Sánchez ha sacado el comodín de la vivienda. Como se ha llegado a la conclusión que es un problema en España. Claro, ya hace 5 años, cuando empezó a gobernar, hablaba de la vivienda, que iba a sacar 100.000 viviendas para la gente, etcétera, etcétera. Todo mentira, una vez más. Y ahora otra vez, después de 5 años en el gobierno, después de no haber hecho nada, vuelve a prometer las mismas cosas, eso sí, rebajando a 50.000, sabiendo que eso no se puede hacer y sabiendo también que está jugando con los sentimientos de la gente. Hay un problema serio de vivienda en España y se cree que con anuncios de este tipo a la gente al final lo que le crea es una ansiedad y unas inquietudes que luego no se van a trasladar. Y además esto lo hace poniendo un tope al alquiler, que lo que se ha demostrado en todo el mundo donde se ha hecho este tipo de políticas es que al final cada vez hay menos viviendas y las que hay suben de precio. Por lo tanto, una vez más, queriendo engañar a los españoles. Ahí está el comentario de Carlos García Adanero, que no solo de vivienda vive el hombre, aunque, por favor, que ya no somos niños. Y esto va para todos los cargos públicos, para todos los partidos, para todos los políticos. Que ya no cuela. Que ya sabemos que los mítines son un espectáculo donde solo van los que tienen claro el voto. Que ya sabemos que lo que prometan en campaña el 80% o más no lo van a cumplir. Que no nos tomen por tontos. Yo es lo único que les pido, porque da vergüenza ajena escucharles. Yolanda Díaz, con Évole, diciendo lo que es verdad. Marruecos es una dictadura. Ayer en la ONU, diciendo gracias a Marruecos porque va a colaborar en... ¿Pero qué es esto? ¿Pero aún no está en política al 100% y ya miente? Bueno, y así no pararía, es una constante. Querido Esteban Ibarra, bienvenido, ¿cómo estás?
Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. Presidente del movimiento contra la intolerancia. Tú les has visto mentir a casi todos y a peinas canas, ¿no? Sí, hombre. Es como para decir, la historia es una mentira. No, pero es cierto. Luego, es cierto que hay quien miente mejor y peor, hay quien te engaña más y menos, pero, chico, mentir y ser político parece un sinónimo y no debería, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, lo que estás diciendo, mentir y ser político depende de los actores, ¿no? Hay actores que actúan mejor y otros que actúan peor y se les nota más. Pero el trasfondo del asunto es la quiebra del pacto que se hace con el votante. Es decir, cuando ellos ofrecen un programa, un compromiso, pues tú, en principio, lo lógico es que te creas ese programa y que te creas ese compromiso. Y si decides una opción o otra, lo haces en base a lo que te han ofertado. Claro, si te ofrecen una cosa y luego hacen otra, pues hombre, hay una quiebra de ese pacto y por lo tanto estamos en una lógica de fraude, ¿no? Y eso habría que mirarlo. Yo creo que no se debiera de consentir, es decir, que los programas tendrían que ir a una notaría y que la gente tuviera derecho a reclamar dentro de lo sensato, ¿no? Bueno, me vais a permitir, quiero hablar de hackers y de chantaje al Estado. No paran de atacar instituciones, organismos españoles. Me refiero a los hackers. Ahora van a por los hospitales, amenazando, por ejemplo, en el Hospital Clínico de Barcelona con publicar datos sobre pacientes con enfermedades infecciosas. ¿Hay peor cosa que esto? Que digan el nombre de la gente que ha pillado una enfermedad, por ejemplo, venérea, y lo hagan público. Y si no quieren que lo hagan, a cambio hay que pagar. Es un puro chantaje al Estado que ha llegado al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Defensa. No importa, no hay moralidad ninguna a la hora de chantajear. ¿Por qué? ¿Quiénes son? ¿Quién está detrás? Francesc Canals es director de periodistasreunidos.com. Francesc, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo digital. ¿Quiénes son? Bueno, como siempre, cuando hablamos de ciberdelincuencia no hay una autoría clara. Hay muchas teorías. Por ejemplo, se ha hablado de Ransom House, que es una especie de cibermafia internacional especializada en ransomware, pero la verdad es que hay muchas teorías. Por ejemplo, sabemos que hay países como Corea, China, la India, Rusia, Pakistán, que ahora mismo son grandes superpotencias ciberdelictivas especializadas en ciberataques contra infraestructuras públicas. Y le diré más, ahora ya hablamos de lo que son las criptomafias o la criptocriminalidad, es decir, igual que hay el tráfico de armas o la trata de blancas o igual que hay el tráfico de drogas, pues ahora también hablaríamos de otro sector neurálgico delictivo que sería el ransomware, es decir, organizaciones internacionales que de manera telemática lanzan ataques, por ejemplo, contra hospitales. La información que hay en un hospital, señor Castillón, vale más que la que hay en un banco. Estamos hablando de decenas de miles de expedientes médicos, de secretos farmacéuticos, de ensayos clínicos y de, pues información que puede poner en aprietos no solo al gobierno, sino también directamente al ciudadano, ya que la salud es tu intimidad, es tu privacidad, es como enseñar tu cuenta corriente. Ya, lo que no lo roban para vender, sino para chantajear y que pague al que le han robado a cambio de devolvérselo sin publicarlo. Es lo habitual, ¿no? Sí, hay muchas cosas. Bueno, por ejemplo, en el caso del Clinic se habló de un hipotético rescate de unos 4 millones y medio de euros, pero la verdad es que siempre suelen pedir cantidades más pequeñas, 100, 200.000. ¿Por qué? Porque se trata al final de poner al gobierno contra las cuerdas, ¿no? Es decir, mire, le ponemos 4 millones de euros por devolverle las claves, no lo publicaremos, pero mire, lo bajamos a 100.000 euros, ¿no? Es decir, se trata un poco de poner a los políticos contra las cuerdas. El Govern y el Hospital Clínic ya han advertido de que no van a pagar ese rescate, pero claro, imaginemos qué sucedería si un buen día vamos a Google, ponemos nuestro nombre y apellidos y resulta que salen no el perfil en Twitter, sino que sale el historial clínico. Vamos, sería un escándalo, yo diría, pues sin precedentes, ¿verdad? Además, bueno, aquí hay todas las claves que explican el caso. El ataque al Hospital Clínic se produjo el domingo 5 de marzo por la mañana.
Entonces, siempre esos ataques se producen o de madrugada o bien en fin de semana, como en este caso, precisamente pues para que los directivos no estén en la oficina, para hacer el máximo daño posible. Se utilizan también ordenadores, a veces son secundarios, porque cada vez hay más empleados que se van con el laptop, ¿verdad?, a casa a teletrabajar, y es muchas veces ahí donde hay menos medidas de seguridad. O también aquel empleado, que acaba entrando con el móvil por prisas, por ser práctico, a la plataforma del hospital, o aquel que envía un PDF por WhatsApp, ¿verdad?, que a todos a veces nos pasa. El WhatsApp es más práctico y ya no esperas a llegar a casa. Es decir, están lejos, no están cerca, no tienen moral ni ética ninguna, les importa muy poco publicar y a menudo cobran. Es decir, hay quien paga, aunque no siempre son los estados, a menudo es la empresa privada que gestiona esa administración. Aquí en España también, la mayoría de casos se les paga para aminorar riesgos, ¿o no? Aunque siempre se dice que no se paga porque ningún gobierno le gusta reconocerlo, la verdad es que muchos de estos rescates se acaban pagando, aunque sean cantidades negociadas muy a la baja, ¿verdad? No sabemos cómo acabó el ataque del Hospital Clinic, pero sí que seguramente será un elemento de presión para estrangular a los responsables políticos. Los ciberdelincuentes saben muy bien cuándo atacar. Estamos en la precampaña, ¿verdad?, en periodo ya prácticamente electoral, y muchas veces estas cosas se pueden utilizar para poner en la cuerda floja la reputación de un político. Piense que incluso hay algunos países que son los estrangulados, ¿verdad?, por los castigos económicos de Europa, de la Unión Europea, de Occidente, de Estados Unidos, y que utilizan la criptocriminalidad para conseguir recursos. Por ejemplo, Corea del Norte se ha erigido como un país muy relevante perpetrando ataques de ransomware. Incluso han salido publicaciones que dicen que tienen un pequeño ejército de 7.000 hackers repartidos por todo el mundo. Es decir, tú no me das millones de dólares, me bloqueas los flujos bancarios, pero yo lo consigo a través de las criptomonedas, ¿verdad? Y esta pues es una manera de saltarse todas esas restricciones. Francesc Canals, director de periodistasreunidos.com, gracias por la información. Te leo. Un abrazo fuerte. Que tenga un buen día digital. Ahí está la información, y antes de irnos, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Tolerancia, ¿te parece bien que se lancen mensajes de odio Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, que tú eras el equipo del régimen, que eras tú? No, pero tú le diste más medallas a Franco. Sí, pero tú ganaste más ligas con Franco. ¿Qué es esto que estamos viviendo tan triste y patético? Pues muy triste, Albert, muy triste, porque en primer lugar la gente, incluso los más mayores, recuerdan esos episodios, ni pueden contrastarlo con la más mínima experiencia. Pero por otro lado, se hace mucho daño al deporte, porque lo que se pone en cuestión es la limpieza deportiva. Bueno, pues hay fraude. Entonces estamos instalados en el fraude, todo es fraude. Bueno, yo creo que no están comportándose a la altura precisamente del fair play, de lo que se viene a plantear como el juego limpio, el juego respetuoso. Es una mala pedagogía. Y es una pedagogía que también polariza, porque es que en las identidades deportivas también se produce la polarización. Solo hay que recordar que los más energúmenos, que son los ultras, han llegado a matar y agreden, y bueno, pues los ultras, los fanáticos de cada club, de todos los clubs de primera y de segunda división, que aquí no se escapa nadie, pero por ejemplo en el caso de los dos clubs que nos reflexionamos ahora mismo, comentamos, pues hombre, uno tiene el Boys on Noise y otro tiene los Ultrasur, que dicen han desaparecido. No han desaparecido, seamos sinceros. Pero oye, volvamos a Franco. A ver, si tú vas a Alemania, te encuentras que un montón de gente, su abuelo era nazi. Claro, porque es la historia de Alemania. Pues si tú vas a España, hay un montón de gente que era franquista, sobre todo en instituciones, y que pedía préstamos, dinero, le ayudaba a Franco, le daban, tenía un busto de Franco, una placa de...
Y ahora queremos renegar de 40 años, como si hubiéramos nacido todos en el 78. Pero, ¿por qué no empezamos a entender la historia que hemos tenido con normalidad? Todos, Real Madrid-Barcelona en este caso, ¿no? Claro, es un reconocimiento del contexto histórico. Todos quieren haber estado en la cárcel como tú, ¿sabes? Y no pueden. Y no, pero, es verdad. No, hombre, pues si gracias a Franco tienen el Camp Nou, se recalificaron terrenos 3 veces. Pues eso es un hecho y punto. Es un hecho. Ya está, y ya está. Y tampoco hay que rasgarse las vestiduras, ni tampoco calificar al Barça de pasado de franquista, o al Madrid del equipo del régimen y pues franquista. El mismo también. Que la mayoría de equipos de este país, igual el uno que el otro. Ahora que eso de... Esto lo empezó Laporta, ¿eh? El primero que tiró la primera piedra fue Laporta, para no decir porque han pagado 7 millones a un señor. Y a partir de ahí, pues vamos a sacar el comodín de Franco, que lo saque igual Laporta que Sánchez. Y funciona, hasta la portavoz del gobierno de la Generalitat pidiéndole a un equipo de fútbol que es el Real Madrid, que retiren el vídeo. ¿Pero qué se han creído? ¿Pero quién son para pedir a un equipo privado nada, no? No sé, me parece que a alguien se le ha ido de madre, y que más que decir quién era más franquista, deberíamos volver un poco a la normalidad de entender que en este país, señores, todos eran franquistas, y con poder, con equipos, con empresas, con instituciones, más. Pero hasta el 75, ¿eh? Vamos. hasta el 20 de noviembre del 75, vamos, que muere el dictador en su habitación y todo el mundo era franquista. Bueno, el padre de Sandro Rosell, lo conté aquí el otro día, el padre, que estaba en la directiva del Barça, cuando muere Franco, corriendo da la orden que quiten la placa de Caídos por España y el busto de Franco. Escondedlo en el almacén, por favor. Claro, ahora ya no le van a necesitar para que les vuelva a prestar dinero porque ha muerto, ¿no? Poned al rey ahora, poned al rey. Y después, poned a Pujol. Y así vamos. La vida, querido amigo, la vida. Pues un mal planteamiento de la memoria, ¿eh? La memoria tiene que servir para muchas cosas, para ver los errores que se han cometido. Yo siempre digo, este país vivió una guerra que no se mereció jamás, ninguna guerra se merece, pero esto no debería de haber existido, y después no debería de haber existido la dictadura. Entonces estas son cosas que se han de observar, analizar y superar, pero no utilizar para lanzar con generaciones actuales, porque ¿qué tiene? Cuando yo voy a un colegio y hablo también del tema del antisemitismo, digo, ¿qué tiene que ver un niño judío o un niño alemán con lo que pasó en los años 45? No tiene nada que ver, pero ¿por qué tienes que cargar a la gente con un pasado donde el presente no tiene nada que ver con esos años? Yo creo que es un mal ejercicio de la memoria. No es pedagógico desde el punto de vista humanista, de libertad y de progreso. Van a dar las 9. Querido Esteban Ibarra, un placer. Gracias por tus reflexiones siempre aquí. Igualmente, un fuerte abrazo para todo el mundo. Ya no hay más tiempo, gracias amigos. Mañana volvemos aquí a la misma hora. A todos los digitales, canal de YouTube, por favor suscribíos a ese canal. iVoox, ahí podéis ayudar económicamente a partir de 10 euros, no llega a que esto continúe. Hacedlo en iVoox, nos ayudáis a seguir. Y gracias Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, todas las emisoras de Decisión Radio en toda España, y a vosotros, que sin vosotros nada de esto sería posible. Hasta el próximo Espacio Confidencial. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.